darte la bienvenida ya para arrancar. Estoy muy agradecida que estés aquí. Es uno de mis momentos favoritos de la vida, cuando un ser humano enfrente de otro ser humano expuestos a lo verdadero y a lo que surja. Es algo que disfruto mucho y te doy las La gracias. apertura, ¿no? La apertura y saber que estamos en la misma, vamos, miramos en la misma dirección o en la misma no dirección, ¿no? Sí, sí, y además es que no he preparado nada aposta porque y me encanta cuando pasa eso, ¿sabes? Es como, bueno, vamos a Entiendo. abordar este tema, entonces vamos a introducir y vamos a fundamentar y entonces luego hay un desarrollo. No, o sea, Se ha unido otra esto es persona. un goce. Sí, es que los links los links están abiertos en la comunidad, están abiertos a las personas que están en la Ah, vale, comunidad. que hay más gente, no lo sabía. Ah, bueno, pues ves, esto es lo que a esto me refería, ¿no? Genial, me Sí, encanta. sí, sí. Sí, sí, porque bueno, es un gesto que tengo con las personas que forman parte de la comunidad más allá de la persona y a partir de ahora, pues estos nuevos encuentros están abiertos. Ellos tienen el link, el mismo link que tienes tú y que tengo yo, lo tienen ellos también. Entonces tenemos también la ocasión de poder preguntaros y Genial. dialogar con los invitados sobre alguna Mucho más cuestión que divertido. sí, exacto, ¿verdad? Es que digo, jolín, Sí, digo, todo el rato preguntando yo, digo, sí, no, venga, a no, me preguntar encanta. todos, ¿no? Porque, claro, al final yo trato de empatizar todo lo que puedo con quien a lo mejor está en una duda, en un cuestionamiento, en algo, una confusión o lo que sea, ¿no? Pues empatizo mucho, digo, a ver, pero ¿cómo se puede explicar esto si yo pienso así? Si mi cárcel o mi patrón de pensamiento estoy mirando desde ahí, ¿cómo voy a mirar aquí? Si estoy mirando aquí, ¿no? Trato de un poco hacer ese malabar y por eso es que ya valía, que digo, bueno, pues directamente se entra y listo. Entonces, bueno, pues mira, antes de nada había pensado pues conocerte mejor. Lo primero que, una de las cosas que más me han gustado de hablar contigo es el tema de concesiones. Me acuerdo una expresión tuya, ¿no? Que me decías, no me importa hacer concesiones. Y eso me encantó. Eso ya dije, ya está. Digo, esto es, ¿no? Porque sí que me cuesta a veces cuando hay gente que está pues muy en la vía directa y es para celebrar y es maravilloso, pero sí que es verdad que hay algunas personas que se sientan en su silla de aquí no está pasando nada, aquí no hay nadie y entonces es muy difícil el diálogo, ¿no? Y esas concesiones que tú permites hacen que haya una empatía con ese yo que sufre, con, ¿no? Decías, Yo con la realmente concesión. hago un equilibrio de las dos cosas. O sea, a mí esas vías, como ya te dije, me parecen fantásticas porque realmente no dejan que la mente se salga de su sitio y se centre en lo insustancial cuando realmente y olvide lo esencial. Entonces, me parece muy interesante cuando la mente trata de llevar por otro lado y te vuelven a traer aquí, te vuelven a traer aquí, te vuelven a traer. Y entonces es como, vale, y ya no puedo salir de No hay esto. escapatoria. Y esto es todo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que ahí de los insights más profundos pueden estar ahí, siempre y cuando la mente ya tenga un cierto grado de maduración. Entonces, cuando eso no Claro. es así, es verdad que hablar a la mente que pregunta y llevarla a solo hay esto, para mí es un juego maravilloso que realmente me encanta también, ¿sabes? Lo disfruto Sí. mucho, ¿sabes? Tampoco es que sea radical, porque creo que las dos cosas son válidas, que hay mentes que necesitan eso en determinados momentos. Eh, no es para quedarse en la concesión, eso también yo lo dejo muy claro, es como un clavo que saca otro clavo, pero luego hay que tirar los dos clavos, ¿vale? Y volver al solo hay esto. Pero sí, se puede hacer a través de esas concesiones y sobre todo de esa compasión, ¿no? Que será una compasión ilusoria en determinado nivel, pero en otro nivel, para el velo de determinadas mentes es muy necesario abordarlas exactamente en el punto en el que están para que la rendición y la entrega sean posibles, porque si no solo hay lucha y confusión. Me da la sensación que
nosotros en esta parte del mundo, le llamo la mente occidentalizada, como Ujú. este proceso que ha vivido la mente de ser competitivo, de conseguir, de sacar buenas notas, de compararte con el otro, de llegar a ser, ¿no? Porque de pequeños ya nos dicen, no, tú cuando seas mayor, el mensaje es como, bueno, tú no eres. Entonces, cuando seas mayor o bueno o listo o delgado o lo que sea, es como una confirmación de que tú no eres y en este proceso de educación o de occidentalizar la mente, en comparación con quizás las filosofías orientales, que son más antiguas y tienen un peso, un bagaje más, a lo mejor más devocional, más del el estudio de la mente, ¿no? La ciencia del yoga y todo esto, que a lo mejor ellos pues llevan ya como más años y separa un poco una cosa de otra. Entonces creo, igual que tú, que hacer esas ciertas concesiones son muy valiosas, porque claro, es como decir, vale, sí, yo estoy aquí, o sea, me voy contigo al fango, me voy contigo al barro, porque si no estoy contigo ahí y no entiendo lo que te está pasando y no empatizo, pues es que no va a salir el atrapamiento, ¿no? No va a cesar ahí el atrapamiento. Pero bueno, vamos a ir profundizando poco a poco. Yo sobre todo lo que quería era que la comunidad y quien vea este vídeo y todo te conozca. Yo sé que al final conocer a la persona no es importante, pero sí que somos muy curiosas las mentes. Entonces, esa curiosidad pues siempre al final va a estar ahí. Entonces, sí que me gustaría, pues, por ejemplo, que compartieras con nosotros cómo fue el proceso de que, repito, que siempre son concesiones al fin y al cabo, ¿no? Que se hacen ahora por la curiosidad, ¿vale? Simplemente. Tu caso, ¿no? Porque yo te sigo desde el primer vídeo que has subido. Tú eras la que hacías, es que me acordé hoy, tú eras la que hacías los recortitos, los recortes con las postales. No, es otra chica, perdona. Digo, se lo tengo que preguntar. He visto que no. Vale, es que ya es algo que no veo y no sabía si eras tú u otra persona. Desde el principio, ¿no? Desde un primer vídeo de la naturaleza que compartías esto, ¿no? De la no dualidad. Entonces sí que me gustaría, bueno, decir a la gente vamos a ver, para contextualizar, Laura Fernández, ella comparte desde sus redes sociales, desde su canal y sus redes, desde su casa y desde donde ella se encuentra, todas las reflexiones, inquietudes que ella va vislumbrando dentro de esta comprensión de la no dualidad que en un momento en su vida pues llegó y habitó ahí, donde Laura. Entonces ella se dedica pues a compartir esto en uno a uno, creo que en sesiones uno a uno haces también. Hago sesiones uno a Sí. uno, hago acompañamientos profundos de varias semanas como alternativa a los retiros, porque yo me di cuenta en el mundo de los retiros es como hay una información que será muy condensada en el tiempo, en unas condiciones muy concretas y muy favorables para la mente, pero luego como me cuesta mucho integrarlo, ¿no? O sea, la gente que viene a mí lo que quiere es integración, o sea, todos y cada uno de los que vienen a mí, su anhelo profundo es más allá de los destellos, más allá del conocimiento que tengo y más allá de haber vislumbrado mi verdadera naturaleza, yo lo que quiero es habitar ahí y vivir desde ahí. Entonces, la forma que yo tengo ahora de hacerlo es con acompañamientos profundos individuales, en el sentido de que, bueno, en un retiro es algo grupal y está muy condensado, entonces yo hago como una especie de, que no es un retiro porque obviamente no te retiras del mundo, pero sí es un acompañamiento que está dirigido hacia precisamente la integración y la estabilización de esa verdad profunda en esa verdad profunda. Y lo hago, pues, eso, personalizado a lo largo de 5 semanas y con un acompañamiento por WhatsApp mientras tanto, lo que permite integrar todo esto en la vida cotidiana y en el día a día, en lugar de unas condiciones así como de retiro del mundo, sino totalmente inmersos en el mundo para que eso se estabilice más allá de, pues eso, de unas condiciones concretas o de unos destellos temporales. A eso me quería referir. Cuando hablas de estabilización, te refieres a que el perfil, entre comillas, siempre, por favor, de las personas que acuden a ti han tenido ya ciertos vislumbres, han tenido cierta presencia de la verdad, evidencia. Yo digo evidencia, que la presencia está siempre, pero que no es evidente. La mente no se está enterando y en algún momento hay como esos vislumbres, ¿no? Entonces, son personas que ya de alguna manera
manera han tenido ese contacto con la verdad que son y se La trata de que mayoría con tu sí, la mayoría sí han tenido ya un vislumbre, pero hay otras personas que llegan simplemente con una intuición. Es decir, no han vislumbrado ni han reconocido su verdadera naturaleza, pero por lo que escuchan, intuyen que hay algo de verdad ahí y quieren comprender. Entonces, el acompañamiento, bueno, cada acompañamiento es único, ¿no? Depende de precisamente la mente que pregunta en el punto en el que está. Pero también hay gente que llega con un perfil de curiosidad y de intuyo que ahí hay una verdad y aunque no lo comprendo del todo y no sé exactamente a lo que te refieres, quiero que me lo muestres. Ujú. Bien, entiendo, entiendo. Bien, entonces, bueno, antes de seguir cómo sería este acompañamiento o cómo podemos promover que haya una estabilización, ya me voy quedando con cosas que vas contando, ¿vale? Cómo se podemos facilitar esa estabilización. Vamos a volver a este proceso tuyo de Laura en confusión o Laura, digamos, como vamos a permitirme las palabras que salen como sean, Tranquila. porque las palabras son palabras. Bueno, podemos utilizar, pues, no sé, la confusión, el sueño, la inconsciencia, Sí. bueno, la red neuronal por defecto, el sueño, lo que sea, ¿no? En ese proceso por el cual tú te diste cuenta, bueno, te das cuenta, porque no es el pasado, eso está pasando ahora A también. ver, ha sido un proceso largo en el tiempo, si hablamos en términos relativos. Yo empecé con el mindfulness. O sea, yo venía de mucho, mucho, mucho sufrimiento. A mí me diagnosticaron en su momento trastorno de personalidad límite y que, bueno, no sé si sabéis un poco de qué va la cosa. Es un poco, no es bipolaridad, pero sí es como moverse en las Sí, polaridades en el sentido de vivirlo todo muy intenso, ¿no? Es como hay una herida de abandono muy fuerte, una herida de rechazo muy fuerte y todo se vive con una inestabilidad estable. Entonces, claro, ese sufrimiento que era atroz y no realmente porque pasara nada fuera de mí que fuera tan atroz, porque no han abusado sexualmente de mí, ni me han maltratado físicamente ni nada, pero sí que estaba esa herida profunda que hacía que toda mi vida estuviera llena de violencia psicológica, sobre todo, y hacia mí misma, ¿no? Y hacia otras relaciones de pareja, era un desastre. Y eso, y mucho nivel de sufrimiento que obviamente pues, me llevó a buscar soluciones y eso me llevó a la espiritualidad, ¿no? Entonces yo empecé primero con el mindfulness y hice terapia durante muchos años, pero había algo que no me cerraba, o sea, no me encajaba ni en la terapia, porque de alguna forma la terapia era como, bueno, vale, sí, ya sé de dónde me viene esto, ya conozco mi historia, pero aquí se está generando más historia. Y ya tampoco sé ir más allá de esto, o sea, por un lado, y luego en el mindfulness me aclaró muchas cosas, realmente preparó mi mente mucho para, para la posición del observador y para entender también los procesos y poder observarlos y comprenderlos, pero también ahí se empezó a desarrollar el ego espiritual. Entonces, tanto la terapia como el mindfulness no me acababan de encajar. Y llegó un momento, ¿sabes?, en el que seguí buscando por otras vías y acabé pues en la no dualidad. Y la no dualidad sí me encajó. La no dualidad es así que encontré la vía directa y ahí sí que algo me partió en dos, por así decirlo, que realmente, o sea, hubo un primer vislumbre eh, como muy alargado en el tiempo de unas 4 semanas en los que realmente yo veía que ahí no había nadie, que la vida sucedía y que yo era la vida y que ahí no había un hacedor, ni había un centro, ni nada, pero la inercia se impuso. Entonces, los primeros vídeos que yo compartí vienen de esa época en la que yo tuve ese primer vislumbre, que bueno, el vislumbre grande y profundo duró 4 semanas, pero después yo seguí profundizando en eso, pero hubo un momento, ¿sabes?, en el que mis patrones se impusieron y, y volvió otra vez toda esa rueda, toda esa búsqueda, todo ese sufrimiento y yo ahí dejé de compartir, he estado sin compartir 5 años. sí, mucho tiempo, ¿eh? Fue porque no No, no, había, o sea, si yo qué hubiera pena. compartido en ese momento no habría habido coherencia ni honestidad.
Sí, eso es lo que compartías cuando volviste otra vez a compartir, ¿no? Que no eras coherente. Entonces, por una cuestión de integridad personal, bueno, pues de buscar la coherencia, pues no compartías. Es que me parece súper honesto eso, sí, Sí, sí. es que no tenía sentido para mí hablar de algo que no estaba siendo mi experiencia en ese momento, ¿sabes? Entonces yo me retiré de todo y Ujú. bueno, mis patrones siguió el caos en mi vida en muchos aspectos, sobre todo en mi relación de pareja. Y bueno, es verdad que no hace mucho, hace así como pues, ya varios meses, un año casi, que de alguna forma el sufrimiento ya fue tan atroz que me volvió a recolocar en el sitio de, oye, yo me he alejado de la verdad. O sea, yo, llamemos la verdad, verdad, Dios, el ser, o como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Y de alguna manera como que surgió ese sentimiento de decir, o sea, la verdad es lo más importante de mi vida. La verdad como la verdad con V mayúscula, ¿no? La naturaleza de la realidad y la naturaleza del ser es lo más importante de mi vida. Entonces yo me voy a casar con Dios, porque es lo más importante. Antes que con cualquier otra cosa, lo más importante para mí es esto. Y Entiendo, sí. desde ahí sí que ya las capas que quedaban de identidad se han disuelto, o sea, ese trastorno límite ya no está. Si está, no sale en absoluto. Y realmente es verdad que toda mi vida se ha transformado en ese aspecto. O sea, la relación con mi pareja era un infierno y ahora realmente es un espacio de reconocimiento mutuo donde los dos crecen. Él también está en la vía de la normalidad y Claro, jolín, pero él está compartiendo también en redes sí, y tiene sus... ¿Ves? Claro, digo, pero si este chico es la pareja de Laura. Y yo decía, no Rafa, sé, no sé. claro, Claro, jolín, digo, porque yo he claro. visto unas fotos de vosotros juntos, Sí, sí, entonces, sí, bueno, sí, pues sé cómo es su cara, ¿no? Entonces, claro, sí, digo, vale, le reconozco. Y cuando le he empezado a ver, y digo, pues me suena tanto, porque así, pues con la carita que tiene, así graciosa, con gafas, es muy sí. fácil de reconocer. Entonces dije, pues qué maravilla, ¿no? O sea, en Sí, pareja, o sea, esto sí, es como lo más... pero fíjate, en pareja, con una Mm, comprensión bastante profunda cada uno de nosotros de la no dualidad y profunda en el sentido de que no era solo conocimiento, pero cada uno también todavía arraigado a su sentido del yo y con sus propios patrones que hacían que esa relación durante muchos años ha sido un puto infierno. Esto él no sabe que lo estoy diciendo, cuando lo vea no sé cómo reaccionará, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Porque es verdad, es lo que ¿sabes? hay, porque hay honestidad y Pero transparencia. sí que llegó un momento de crisis entre nosotros, ¿sabes? En el que realmente cada uno volvió a su verdad. Y es desde ahí que ha empezado todo a funcionar. De verdad, o sea, de verdad en el sentido de que ya no hay esfuerzo, de que lo que predomina es la armonía, de que realmente hay una comprensión amorosa hacia lo que surge del otro, de que no hay una lucha de egos ni un baile de máscaras, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me dice que se integra esa verdad, ¿no? Cuando empieza ya a manifestarse en la vida cotidiana, sobre todo en áreas que estaban tan tocadas, ¿sabes? Entonces, Sí, bueno, como la personalidad, como la relación de pareja, el como... trabajo, la casa, la familia, todo el día a día que es sagrado en realidad, no se diferencia de lo Sí, espiritual. claro. Es lo mismo, Mm. porque solo hay esto, ¿no? Y realmente esto toma la forma de un retiro o esto toma la forma de hacer la comida o esto toma la forma de tener una discusión con mi pareja y en función de lo cristalizada que esté la identidad, pues se va a manifestar una cosa u otra Qué en la interesante, apariencia. qué interesante esto que acabas de decir, Laura, madre mía. Vale, pues esto me lo voy a apuntar. Mira, me gustaría también, pasamos a eso ahora súper rápido, pero por ejemplo, esas 4 semanas de las que nos has compartido antes, que nos has comentado, de esas 4 semanas, mm, ¿qué fue exactamente? Es decir, eh, decías que había una compresión de la verdad y que aquello fueron 4 semanas. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, esto fue que realmente yo sí que había entrado en contacto con lo que se llama el ser, ¿no?
pero para mí el ser estaba localizado en el cuerpo, era como una parte de mí, si quieres, mi parte más auténtica, pero sí que estaba ligado al cuerpo. Y realmente ese rayo, por así te digo, que cayó explorando la conciencia misma, que ya yo ahí cambio la palabra porque el ser me conectaba con unas cosas y la conciencia me conecta con otras. Aunque es lo mismo, yo utilizo mucho el símbolo, el emoji de la joya, del diamante, que al final es pues esa joya que está escondida a plena vista, pero que tiene como muchas facetas. Entonces, te puedes acercar, puedes describir lo inexplicable a través de la emoción, se habla de amor, puedes describirlo a través de la mente, se habla de comprensión o de verdad, puedes describirlo a través pues, del cuerpo, para mí es más lo del ser. Sí, sí. Entonces, bueno, son distintas formas de explicar lo mismo, pero para mí lo de la conciencia, es decir, ya la conciencia no como observador, sino la conciencia como el espacio en el que el cuerpo aparece, a eso ya sí que se produjo una desidentificación del cuerpo en el que yo ya no sentía que yo estuviera dentro del cuerpo, sino que el cuerpo aparecía en mí y que yo soy esta experiencia, ¿no? Y eso es lo que durante 4 semanas como que se estabilizó ahí, no había una sensación de centro desde la cual percibir las cosas y al no haber centro, y tampoco lo percibía desde el observador como separado de lo observado, sino que realmente al no haber centro, la dualidad se disolvió y durante esas 4 semanas es que solo había un acontecer sin hacedor, sin director, sin voluntad, pero totalmente pleno y ahí yo descubrí que era donde reside la paz que el yo busca constantemente. Y ahí fue cuando de nuevo tus patrones volvieron como a habitar la experiencia, como a secuestrar Pasó un la año y medio experiencia. desde eso, desde el primer así insight que yo tuve, que fue muy largo, eh, yo fui profundizando en eso, pero un año y medio después empezaron ya a suceder cosas en mi experiencia que hicieron otra vez que la atención se olvidara de todo eso, lo sabía como conocimiento, pero mi atención estaba totalmente enfocada pues eso, a la experiencia, ¿no? A los objetos, a las relaciones, a mis problemas, ¿no? Sí. A Y mis heridas, también el a las ser. heridas del Claro. yo. Ujú. Y ese año y medio es el que coincide con cuando tú compartes en redes sociales. Entonces, ese año y medio, quiero Al decir que principio conservas sí, vídeos. porque venía fresca, por así decirlo, y había insights reales. Pero Claro. luego, cuando yo empecé a dejar de compartir, ya fue porque me empecé a encontrar con cosas en las que yo ya no me sentía coherente si compartía este tipo de mensaje. Lo Porque digo por no. quien lo pueda estar escuchando, para que, bueno, pues vaya al canal de Laura a escuchar estas meditaciones, le llamamos, ¿no? Ujú. Estas meditaciones que ella pues estaba simplemente pues compartiendo en ese instante lo que ella pues percibía en el silencio. Y son muy bonitos. Gracias. Vale, pues entonces, vale, es un poco por hacer de historia, ¿vale? Porque a veces, jolín, sí que yo encuentro mucha curiosidad en ese sentido y por eso que habíamos hablado de las concesiones, pues bueno, un poco ver la historia, ¿no? Y decir, oye, mira, que somos las Pero personas al somos final es, normales y corrientes, sí, ¿no? pero al final es irrelevante. O sea, lo que te dice la historia de cada Exacto, cual es que es la historia de cada cual. eso es. Y que lo que pasó en esta historia no tiene nada que ver con lo que quizá pasa en esa historia, pero si nos lleva al mismo punto, las historias es Eso es, que simplemente son anécdotas al final. Cada, eso es. cada, dice la Biblia que yo no soy nada religiosa, yo no sé por qué últimamente me encuentro tanto hablando de Dios, pero bueno, entiendo que es que al final la no dualidad es como la piedra angular de todas las espiritualidades, porque todas las espiritualidades y profundidades en ellas llegan a la no dualidad. Y si son bien entendidas y no entendidas desde las interpretaciones o si no han sido, no sé, si van un poco más allá de las instituciones que han convertido estas enseñanzas en instrumentos del ego,
pues al final hay perlas de sabiduría interesantes, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Los caminos del Señor son inescrutables. Y es verdad. O sea, cada historia que te lleva a descubrir la verdadera naturaleza de la realidad puede ser totalmente distinta. Hay quien llega a esto, que vuelvo a repetir que es una joya escondida a plena vista, que todo el mundo busca, pero que está escondida a plena vista, lo que pasa es que no podemos verla, ¿no? Pero al final, yo qué sé, cada camino es tan único y si todo lleva a esa misma joya, pues igual hay quien llega a través del sufrimiento, igual hay otra persona que llega a través del amor. Igual hay otra persona que en un momento se ilumina, como hay historias como Ramana Maharshi, ¿no? Y ese tipo de historias, o de Cartole, ¿no? Que son de repente un flash. Y en la mayoría de los casos es algo que sucede progresivamente y que cuando realmente reconoces esa verdad te das cuenta de que nunca sucedió nada, solo pareció suceder. Y es una paradoja constante, porque en Constantemente. un nivel parece que sucede todo eso para llegar al nivel en el que nosotros, que no es un nivel, ¿no? Es como decía Buda, ¿no? El Dharma es la barca que te ayuda a llegar a la otra orilla para descubrir que no hay orilla. Y es que es Hay una frase que me gusta mucho que es despertar es darse cuenta de que nunca te has dormido. exacto. Es que al Al final final. es eso. Sí, pues esto es muy interesante. Por ejemplo, para, para empezar ya a profundizar un poco más, ¿qué dirías tú que es? Porque ya estás entrando ahí, estás entrando mucho, digo, venga, qué bien. Qué es la no dualidad? O sea, vamos a empezar así ya como, ya sé que no se puede decir, la no dualidad es no sé qué, ¿vale? Pero bueno, para empezar un poco a coger sabor. A ver, la no dualidad es el reconocimiento de que realmente nunca ha habido separación, ni entre personas, ni entre personas y objetos. Nunca existe la separación en ningún ámbito. Entonces, cuando se revela que nunca ha existido la separación, obviamente lo que queda es esto. Claro, tú esto se lo dices a un aparente yo que siente un sentido de la identidad como algo real y te dice, ¿de qué me estás hablando, no? ¿De qué me estás hablando? O sea, que realmente sí que tiene que haber una especie de llamada del ser que en el fondo de la experiencia, porque siempre está ahí, pues hay algo que dices, joder, es que esto no cuadra ya. Aquí hay demasiado sufrimiento y cuando empieza a escuchar las enseñanzas no duales, hay muchas veces que algo es lo que te decía, hay gente que viene a mí que no lo entiende todavía, pero que sí que intuye que ahí hay una verdad. Entonces, si pudiera definir la no dualidad, simplemente te diría que es como su nombre. Y la separación está creada por la sensación de ser un yo, un centro de experiencia a través del cual pues, se experimenta todo este mundo de diversidad de objetos y de seres. Entonces, cuando se investiga la naturaleza de ese centro y ese centro se revela ilusorio, entonces, bueno, pasan cosas, no empieza a caer esa identidad que con tanto esfuerzo Hemos construido, hemos construido y sostenido durante años y años y años. nos ha costado dinero y tiempo y energía y trabajos y relaciones. Y mejorar la identidad ya ni te cuento lo que nos ha Uf, costado, ¿eh? alta calidad. Vale, vale. No, pero termina, perdona, que estabas con algo. Así, no sé. No, pues yo quería comentarte una cosa. Decías antes, a colación de esto que acabas de comentar, que la mente no estaba preparada. Entonces, respecto a las personas que utilizan las enseñanzas, la filosofía de la filosofía, buah, es que sí, bueno, vamos a dejarlo así, de la no dualidad, eh, porque hay un gran sufrimiento y entonces ahí escuchan que por ahí hay libertad, que por ahí hay gozo, que por ahí, ¿no? Empiezan a escucharlo porque está de moda, porque lo han leído, porque alguien lo ha dicho, porque necesitan salir de la insoportabilidad del momento en el que están viviendo, que están sufriendo mucho. Y por otro lado, el tema de la mente no preparada. Entonces, ¿cómo podríamos casar esto? En el sentido de que, entonces, una preparación de la mente
primero el cese del sufrimiento, todo a la vez. ¿Me A ver, explico? no es necesario, o sea, realmente esto es totalmente libre, entonces tampoco es que haya normas, pero sí que es cierto que a quien lo escucha y le hace sentido o siente que hay algo de verdad ahí, quizás no necesite que su mente se prepare para nada, porque ya está resonando con ese mensaje y hay algo que está reconociendo la verdad detrás de todo ese velo de identidad. Pero en otros casos, por ejemplo, pues no lo sé si la meditación, cada uno hace su vía y simplemente cuando te resuena. Pero no es una norma que haya una preparación necesaria, pero sin embargo, en muchas ocasiones sí que la mayoría de la gente que llega a la nodalidad son buscadores espirituales que ya tienen cierto Sí, bagaje. sí, a eso me refiero, claro. Es que va por Pero ahí. no siempre tiene que ser así. O sea, yo no quiero generar otra Pero limitación siempre hay más, una porque no es disciplina. real. Claro que no, pero al final siempre yo encuentro que hay una disciplina de algún tipo, porque, o por ejemplo, yo qué sé, has sido bailarina, eso requiere un control cuerpo-mente y una disciplina brutal. Has sido una persona, no sé, que has tenido un trabajo de, no sé, a lo mejor de clasificación, de organización, no sé cómo explicarlo. A lo mejor indirectamente no ha habido una voluntad consciente de voy a preparar mi mente para la desidentificación, no, no pasa eso, ojalá, porque eso ya sería ya una responsabilidad muy guay a nivel persona, pero sí que indirectamente la propia vida, en su desarrollo, en su devenir, en su en el vivir mismo, yo creo que hay una fuerza en la vida que va impulsando a que haya una preparación de la mente. Yo Pero creo que es que sí. De hecho, cuando pasan cosas que te hacen sufrir, ahí está, hay una oportunidad. Cuando, no sé, es que no sé cómo pero explicarte, no todo pero no todo el mundo ve el sufrimiento como oportunidad. Quien ha estado muchos años en una disciplina, esa disciplina se puede volver un obstáculo y sin embargo el que viene, que simplemente tiene una intuición, viene limpio porque no tiene un condicionamiento espiritual de años, porque tú imagínate quien ha sostenido una devoción hacia un maestro durante 20 años y llega el momento de soltarlo todo, también es parte de identidad la que ha construido en su práctica. totalmente, exacto, sí, sí, Entonces, al final, nadie elige ese resonar, porque hay mentes que no están en la no dualidad para nada y sin embargo vibran en el amor, y se nota que vibran en el amor, pero no resuenan con el mensaje, porque quizás, aunque por una parte sí que haya una identidad como más fluida y menos cristalizada, porque vibran en el amor y porque tienen una sensibilidad altísima para conectar con otras personas, sin embargo su identidad es intocable y no les resuena esto de que el yo no existe y no tienen ningún interés en investigar esto. Y sin embargo viene otro que, yo qué sé, pues que ha estado sufriendo un montón de tiempo, pero que nunca está en contacto con la espiritualidad y esto le resuena y enseguida empieza a hacer clics. O sea, es algo tan libre y tan salvaje y tan incondicionado y tan incontrolable que realmente para mí lo importante es no generar más obstáculos. O sea, si resuena exacto, el mensaje, si el mensaje resuena, entonces lo que vamos a empezar a hacer es a quitar obstáculos, porque los obstáculos son las creencias que te impiden ver que lo que buscas ya está escondido a plena vista, ya está aquí. Entonces, escondido a plena vista, es que es esto que me es gusta así, mucho. entonces empezamos a quitar esas capas de ilusión, de identificación y de creencias y lo que queda es, bueno, decías antes, le vamos a llamarlo así a la no dualidad, no una filosofía, no, lo que queda es experiencia bruta, Sí, bruta y pura, sin ningún tipo de filtro ni de interferencia, porque la interferencia es el yo. Entonces, esta experiencia ahora mismo, ya es lo que se busca. Y sea una a veces la experiencia de mente lo entiende, aburrimiento, sufrimiento. ¿cómo? No digo que, sí, digo que sea una experiencia de aburrimiento, desesperación o sufrimiento. Digo que da igual la Da experiencia. igual, lo que pasa es que una vez más volvemos a tener aquí la paradoja
Y es que cuando realmente hay sufrimiento es porque no se está viendo la plenitud que esto es. Exactamente. Entonces, Ahí sí, ahí están activas todas las creencias y toda la identidad, todo el yo cristalizado que sufre. Porque una cosa es el sufrimiento y otra cosa es, pues yo qué sé, sentir dolor o sentir tristeza. Pero cuando hay una experiencia de sufrimiento atroz, de aquí me está tocando toda la herida de la infancia, por ejemplo, ahí hay mucha yoidad, ahí hay mucha identidad. Y eso es lo que precisamente no nos está permitiendo ver que aquí hay paz. Y curiosamente, cuando se reconoce la paz que somos, la paz se empieza a manifestar ya en el mundo de la forma, a nivel de sentimiento, a nivel de equilibrio, a nivel de paz en una relación. Pero esta es la consecuencia de reconocer primero la paz que ya es. Y esa paz que ya es no es una emoción, es esta. es esto, que no es nada, carente de sentido, de emoción y de todo. Es la Claro que ausencia de creencia de que hay algo que está mal, es la ausencia de creencia en el tiempo y en sus alternativas, porque las alternativas son tiempo, entonces cuando tú no estás en paz es porque sientes que algo falta o que algo debería ser de otra manera. Y eso implica creer en la ilusión del tiempo y en la ilusión de que hay alternativas a este momento y de que este momento podría ser de una manera distinta a la que es y de que hay alternativas con las que compararlo. Pero cuando esa ilusión cae y solo tienes esto y no tienes nada con lo que comparar esto y simplemente eso se vuelve una experiencia bruta, entonces la paz se revela en la ausencia de comparación. una paz que siempre ha estado ahí, que no es algo que tiene que llegar o que me tiene que pasar o tengo que conseguir o es una experiencia nueva que me va a habitar. Es simplemente que se revela lo que siempre estuvo y se reconoce, normalmente supongo que es porque en la infancia vivíamos así, ¿no? A lo mejor por eso ese Porque es reconocimiento. nuestra naturaleza. Sí, sí, es lo que somos. Claro, en la infancia estaba menos velada que ahora, pero siempre ha sido nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza ahora. Incluso es en la mayor de las identificaciones, si se explorará la naturaleza que hay detrás de todos esos velos, de todas esas heridas, de toda esa sensación de poder o necesidad de reafirmación de la identidad, lo que hay siempre es la paz y la plenitud que van de la mano. Claro, luego es que eso es como muy atractivo, ¿no? Para la persona, para la identidad, bueno, para la identificación es muy atractivo, ¿no? Ah, yo quiero esa, ¿no? Por ejemplo, porque veo mucha gente, ¿no? Mucha gente todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay un anhelo así como de, ah, yo también quiero. ¿Qué hay que hacer para que te pase esto? Em, qué bonito, el fin del sufrimiento, la verdadera libertad, wow, wow, Es que wow, eso es lo ¿sabes? único que el yo busca, pero es un anhelo real. O sea, lo que no entiende el yo es que para obtener eso, él tiene que quitarse de en medio. Entonces, el yo que quiere esa paz no va a estar ahí para disfrutar la paz, que es ausencia de identidad. Es como, no sé si, supongo, no sé si lo conoces, pero hay una, como una metáfora muy, muy bonita, que es la de la polilla y la llama. Es la No, polilla quiere la llama, la desea. La polilla es como el buscador y la llama es la liberación. Pero la polilla, cuando se acerca a la llama y se le empiezan a quemar las alas, se aleja y sí, empieza sí. a volver otra vez a buscar por ahí, a dar vueltas, mientras se vuelve a acercar otra vez a la llama, pero en cuanto la vuelve a tocar se aleja. Y eso es lo que hace el buscador. Se acerca a la verdad y cuando ve que está al filo del abismo y conecta, él también muchas veces interpreta que es la vacuidad, entonces se Ya. larga y empieza a buscar otra vez en todas las experiencias del mundo, en otra vía espiritual, en otra actividad, lo que sea. Pero al final esa actividad vuelve a revelar que su incapacidad para proporcionar esa plenitud, esa satisfacción verdadera, esa paz interior, que es lo que realmente todos los buscadores y todas las personas buscan. Y entonces, antes o después, ese buscador
llega un momento en el que sí que se entrega al fuego de la verdad, la polilla desaparece y solo queda la llama. Pero obviamente el buscador nunca va a poder apropiarse de esa llama, ¿no? De esa paz interior como un yo. Para eso tiene que soltar las capas de la Sin separación. embargo, de la separación. Sin embargo, la sensación de yo, o sea, quiere decir, la persona, bueno, yo hablo un poco, no puedo evitar meter también mi experiencia, porque claro, esto es más entrevista a entrevista, es, ¿no? Pero, quiero decir, a ver, eh, la persona sigue. O sea, es decir, todo empatizando con quien pueda estar escuchando este mensaje maravilloso, ¿no? En el sentido de que sigue la sensación de yo o de persona, no sé cómo tú lo vives y nos explicas, ¿vale? Continúa, porque hay gente que piensa que, claro, la polilla desaparece en el fuego, ya no hay más polilla, la polilla murió, pero ya, pero es que a lo mejor después de la polilla venía un águila, ¿sabes? O sea, quiere decir que la sensación de que tengo un mal día, que esto no me gusta, esta persona me cae mal, no la quiero ver porque no me apetece ver a esta persona hoy, ostras, hoy qué día tengo de mierda en el trabajo, estas cosas están ahí funcionando. En esencia, esa paz, ese reconocimiento, ese agradecimiento por la vida y todo que ha despertado ahí, pero el funcionamiento de la persona sigue operando en el mundo, ¿no? A ver, A ver, ¿cómo lo yo diría que la planteas? persona sí desaparece en el sentido de la sensación de identidad y cuando realmente, esto es otra vez la paradoja, Vale, eh, claro. Siempre es paradójico cuando todo. se disuelven los aparentes límites entre el sujeto y el objeto, la persona y el mundo, lo único que queda es esta experiencia. Esta experiencia que es vacía, porque realmente no hay nadie que esté experimentando esta experiencia, ni existe tampoco ningún objeto que tenga una entidad propia, una existencia propia por sí solo, ¿vale? Claro, Y no lo que hay. queda es pues esta homogeneidad que aparenta diversidad. Es decir, la apariencia sí que continúa, pero es una apariencia que no es para nadie y es una apariencia que no tiene ninguna consistencia. Entonces, en la apariencia sí que obviamente el cuerpo-mente sigue operando. Obviamente, pues hay tendencias, ¿no? Me gusta el té y no me gusta el café. A Me eso me gustan los refiero. animales. Eh, pero sí es cierto que lo que se refiere a la separación, es decir, tú puedes decir, bueno, pues esta persona me cae mejor o me cae peor, pero no lo haces personal. Ves que esa persona es esto también, lo haya reconocido o no. La forma en la que al final surge la aparente relación de este cuerpo y esta mente con esa aparente persona cambia cuando ya no la ves como una persona separada de ti, porque no es lo que es, y sobre todo cuando tú ya no te percibes como algo que pueda ser amenazado o, o carente y que esa persona se pueda ser un obstáculo en, pues eso, en tu seguridad o en la, en el cumplimiento de tus deseos. ¿Vale? Exacto. Entonces, No es una al amenaza. final es todo es una personalidad impersonal, pues es que no sé si lo expresaría así. Lo que sí que sé es que no hay una sensación ni de centro, ni de tener una personalidad, ni de esta es mi personalidad, ni de, o sea, es algo completamente cambiante, flexible e impredecible realmente, porque esto se manifiesta de forma totalmente libre y sobre todo sin separación, con lo que eso implica, como hablábamos antes, esa joya, ese diamante, pues cuando realmente se diluye la sensación de aquí hay un yo, claro, automáticamente se diluye la sensación de que allí hay un yo. Y eso cambia completamente las relaciones, la experiencia, porque lo que predomina es el amor. O sea, la Claro. expresión de la no dualidad a nivel de emoción es el amor, porque el amor es la ausencia de separación. Cuando tú sientes amor, no es que estés
uno uniéndote a otro. No, es que se reconoce la unidad, la intrínseca, que, o sea, se reconoce una naturaleza común, algo que trasciende esa dualidad aparente entre dos que se unen. Eso es una de las manifestaciones de esto a nivel de la emoción, a nivel de la comprensión, es la sabiduría que está ahí disponible todo el rato, o sea, todo el potencial de la sabiduría está ahí y es accesible cuando el yo deja de ser la interferencia, cuando el yo se agarra a los conceptos que le convienen y sostiene las creencias que lo refuerzan, pero cuando eso se quita de en medio, es que hay algo que fluye y se expresa, ¿sabes? Es la potencialidad misma que toma forma a través de lo que llamaríamos el canal cuerpo-mente. Pero en última instancia, todo esto es una apariencia. Eso es. Siempre es paradójico, ¿verdad? Es sí, pero no. Sí por aquí, pero no por aquí. Blanco por aquí, negro por allí. O sea, se puede Es ver todo ese paradójico diamante en la explicación, porque en la explicación. la explicación es dual, pero la experiencia no es paradójica, No, es no. inexplicable, es esto. Qué maravilloso, gracias, qué bien, qué bien. ¿Cómo, a ver, espera un momentito, cómo vas de tiempo? Mira, mi experiencia es la siguiente. Aquí. Una hora es como que vamos ahí mirando el reloj, una hora, pero así fluyendo, una hora y media es lo que ya la atención, la mente y todo ya se desbarajusta. Entonces, o sea, quiero decir que más de ahí no, seguramente no pasemos. Vale. Me gustaría a ver qué opinas sobre una cuestión. Buah, me gustaría hablar más veces contigo, porque ya veo el tiempo que ha pasado y digo, uff, digo, ay, quiero más. Nada, no te preocupes. O sea, ¿qué diferencia podría haber entre la persona y la identidad? Y yo no veo ninguna. Vale, O sea, para mí la persona es la identidad, o sea, la persona es el yo. La persona es el yo con su personalidad, que es, bueno, todo ese constructo mental, emocional e histórico que se ha añadido sobre esa identidad. Es decir, digamos que la primera ilusión es el yo soy. El yo soy en el sentido, yo soy implica yo soy esto, pero no soy esto. Yo soy versus yo no soy, ¿vale? A ese yo soy es a lo que ya se le añade pues como todos esos colores que serían la personalidad. O sea, la personalidad es parte, es la consecuencia de la identidad, ¿no? Por así decirlo. Es el color que toma esa identidad. Eh, pero claro, como tú decías, la personalidad luego se sigue expresando, es decir, hay un condicionamiento aparente de este cuerpo-mente en lo que no en lo que se refiere a lo que no es personal, es decir, las heridas de la infancia, todo lo que tiene que ver con el orgullo, la vergüenza, la culpa, o sea, todas esas cosas se sueltan al final, porque ya no tienen ese sustrato. Pero sí que surge una sensación, una decisión espontánea de, pues yo qué sé, prefiero el té antes que el café, me gustan los gatos, o sea, pero ya eso no se sostiene sobre nada, ni está ahí para darle color a nada, ni fuerza, ni cristalización a nada. Es simplemente una eh, forma única de expresión de esta manifestación que antes giraba en torno a una identidad construida y sólida, aparentemente, y ahora pues simplemente se expresa sin fondo. Pero todo esto sigue siendo una apariencia. exacto. Quiero decir que al final solamente uno en su intimidad es capaz de tener esa experiencia de libertad, porque la personalidad sigue y se desarrolla. A lo mejor uno trabaja en un supermercado, en una fábrica, o está en los atascos, está en su vida, digamos, normal, cotidiana, y esa libertad no se puede identificar desde fuera. Es decir, no por cómo una persona vive o cómo es o cómo habla o cómo se expresa,
uno puede ver desde fuera la liberación, sino que es una experiencia de mucha intimidad, en el A sentido de ver, que en sigo cierto siendo sentido vegana, sí, pues en claro, cierto sentido sí, sí, no, pero en otro no. O sea, a mí no me vengas a decir que el señor Donald Trump está liberado porque yo no me lo voy a creer. ya, yo no lo sé, yo no lo sé, que a lo mejor es un actor, ¿sabes? No sé. Es que es complicado eso, sí. Yo no Yo te digo que saber eso. hay cosas que no se pueden distinguir y eso es verdad que al final, en última instancia, no se sabe, pero yo no me lo voy a creer de una persona que maltrata a otra persona. No me lo voy a creer, porque realmente si Ya, la identidad, si la separación se ha diluido, ¿cómo es que no hay más amor y más paz en tu vida? O sea, para mí eso sí es una brújula. Eso sí sí, es una brújula. Otra cosa es que trabajes donde sea, que la vida todavía no te haya sacado de un trabajo que no quieres, pero seguramente y paradójicamente, a medida que el yo deja de ser una interferencia, la vida se alinea con los deseos más profundos y más impersonales, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿sabes? Cuando se realiza y se habita y sí que sucede esa transformación, si quieres, a nivel de la forma, que es una apariencia, de, de ese cuerpo-mente, es que las relaciones se transforman, es que tu manera de ver a los demás se transforma. Es que sí. no me voy a creer, no, es que una persona, una aparente persona que viola a otra, lo está haciendo porque la ilusión de la separación está activa. Si tú te reconoces en el otro y si tú no tienes todas esas capas de miedo, de deseo y de poder activas, no va a surgir que tú violes a otro. Lo que sucede es que aún así esa violación sería la forma que esto toma, aparenta, se vea o no, pero paradójicamente responde a que la ilusión de la separación está activa. Sí, ahí es muy extremista y yo creo que se ve claro. Ahí, o sea, Claro, te he la puesto un ejemplo maldad. muy claro. Yo me refiero, por ejemplo, imagínate un caso de alguien pues que no es amoroso, que no habla en un tono espiritual, suave y tal. Ah, O sea, ¿sabes? Quiero decir, porque a veces hay como esa figura de lo espiritual, con el buenismo, y esto es que tiene nada que ver con esto. O no, sea, la eso no tiene nada comprensión que ver. no tiene nada Eso que no ver. tiene nada que ver. Luego cada uno tiene como su propia idiosincrasia, pero también sucede que puede haber, o sea, el que es tímido probablemente se vuelva menos tímido. Y el que es el siempre el que necesita ser protagonista, seguramente se equilibre más esos patrones que al final sí que tienen que ver con el yo que quiere ser protagonista o con el yo que tiene miedo de ser visto. Entonces, al final, aunque sí que haya un cierto condicionamiento del cuerpo-mente que en la apariencia se pueda seguir expresando, Eso también es. eso se equilibra, también Vale. eso se equilibra. Es muy interesante que hayas hecho estas puntualizaciones, porque sí que a veces hay como cierto extremismo a tener que elegir, a decir ahora esto, es como un poco ahí, como un Pero extremo. ¿quién elegiría? Sí, Ahí ya, el ahí ya buscador. está la ilusión activa, el buscador que todavía no comprende que el libre albedrío es una apariencia, es una ilusión. Entonces ahí es donde hay que investigar, más que en elijo esto o elijo esto otro. No, no, investiga la naturaleza de aquel que cree que puede elegir. Y tampoco ese nihilismo, ¿verdad? Que a veces surge. Eso también, porque no, como a mí una vez un chico me dijo, oye, que a mí como me han dicho que aquí no está pasando nada y que esto no existe, pues que te puedo dar un beso, ¿no? Fue un chiste en el metro, porque veníamos de una charla y tal, y era un chico que me gustaba, vamos, que decir que bien. Y digo, ¿ves? Digo, ahí está la trampa. El hecho de decir que, claro, porque uno puede intuirlo, sospecharlo, como bien decías antes, porque me lo han dicho, porque yo quiero eso, porque tal, pero realmente no es como no está pasando nada y todo es una ficción creada en la mente y al final todo es una expresión de la verdad en la forma que tome, eso no te quita responsabilidad de las cosas, ni una dejadez, ni nada de eso. Más que nada porque me gusta empatizar, ¿sabes? Con ciertos discursos relacionados con la no dualidad en ese sentido, el nihilismo, que yo no sé A ver, si... el problema de esos discursos, que por cierto a mí me encantan,
pero voy a Vale, explicar. El vale. problema de esos discursos es el yo que todavía no ha sido desmantelado y se apropia de un conocimiento que no le pertenece. Es decir, se apropia de algo que en lo que él no puede estar y se lo apropia. Entonces, ¿qué sucede? Que lo utiliza como una vía, pues, para sostener ciertos patrones. Pero eso es absurdo. O sea, realmente es verdad que esa enseñanza que de primeras te dice aquí no hay yo, aquí no hay nadie, pues el que no lo experimenta y el que no lo ha explorado, pues le puede generar mucha confusión. Yo lo he visto. Por eso, el trabajo que yo hago siempre es empieza donde estás y desde ahí tiramos del hilo. Y vamos a llegar a eso, porque al final se llega a eso, pero con una base de experiencia y de desidentificación real, no con... o sea, yo lo que ya he descubierto, o sea, yo no quiero generar más conocimiento en este ámbito, porque este ámbito está plagado de conocimiento y al final es lo que tú dices, el yo se apropia de ese conocimiento. Entonces es como que el ego se viste de advaita y sigue Ajá. sosteniendo todo este conocimiento cuando sigue habiendo un centro y sigue habiendo una sensación de yo. Y es verdad que ese yo puede tener ciertos recursos para investigar la realidad que a veces le llevan a tener esos destellos, ¿no? Pero en muchas de las ocasiones no hay una honestidad real con el punto en el que estás ahora, porque el ego espiritual no permite reconocer que, si tuve un destello de mucha profundidad hace 3 meses, pero es que ahora estoy identificada como una perra, ¿sabes? Y esta es mi realidad ahora. Y hoy empiezo donde estoy, que es esto, o sea, es mi experiencia. Y si aquí hay sensación de yo, decir, no, 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 el yo es ilusorio, solo hay esto está escondido a plena vista, pero yo puedo verlo y yo lo sé, no, te estás autoengañando. Entonces empieza en la experiencia real que tú tienes en este momento. Y desde ahí es donde vamos a tirar del hilo. Y desde ahí lo que caiga, caerá de verdad. No, no generará más identificación. Qué bueno. Esto me parece de verdad una maravilla, porque sí es muy necesario. Me gusta mucho, bueno, ya te lo he dicho muchas veces, es que ahí, por ahí va la cosa. Y empatizo mucho contigo, pero sí, sí que es verdad que si yo sí que doy un curso de 8 horas A llamado Solo preparar, ¿no? Ser. A la mente. Sí, decir, Tope. mira, porque claro, a veces es como querer usar todo esto para mejorar la persona y a mí me pasa y en el trabajo y en la pareja y tal y cual. Digo, mira, vamos a ver, o sea, ¿de dónde partimos? ¿Por qué nos vivimos como personas? ¿Qué es lo que ocurre? Porque hay un proceso donde en tu semilla, cuando eres una semilla, se te meten una cantidad de historias que siguen latentes a día de hoy, como que cuando seas mayor, cuando consigas, cuando te quieran, cuando tal, y al final vivimos vidas tratando de actualizar ese potencial que no se ha podido desarrollar correctamente. No dentro de ningún error, porque esto no tiene errores en absoluto. Pero, pero sí, o sea, es que te digo que es fascinante por eso, porque ¿de dónde partimos? Vamos a ver la vida tal como es, vamos a respirar en la situación actual que estás teniendo, ¿no? Eso es fantástico. Sí, a ver, Y para mí está bien que hagas un curso solo de 8 horas, porque hay gente que para empezar donde está, luego se queda ahí toda la vida en una vía progresiva que al final acaba mejorando esto por aquí, esto por allá, pero que realmente eh, la ilusión del yo, que es la raíz de absolutamente todo, o sea, puedes disminuir tu sufrimiento, puedes disminuir las cosas con las que te identificas, pero generas otras identidades, ¿sabes? En muchas de las vías progresivas me refiero, ¿sabes? Entonces, está muy bien que tengas un curso de 8 horas, que, bueno, explores eso, pero no te quedes ahí y luego ya a partir de ahí, exacto, ya no te vamos a quedes la ahí, es muy naturaleza, vamos difícil. a lo real, porque si no seguimos dando vueltas, eh, En a ver eso, y además que es lo más difícil que he hecho en mi vida, Laura, pero súper difícil. No digo, no, no puedo, o sea, yo tuve un estancamiento ahí de 4 años y sentí que tenía que elegir o por aquí o por ahí. Dije, es que no puedo elegir o por aquí o por ahí. Entonces, al final, pues es un curso para recordar,
todo el potencial que se ha visto en déficit a través de la psicología transpersonal, a través del modelo de Antonio Blay, de bueno, la triple angustia que se vive en la infancia y cómo al final nos ponemos trajes y nuestra personalidad va funcionando para conseguir cosas. Es que si no ves eso, si no ves tus patrones actuando y operando en tu vida como patrones, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo en una autoindagación, en una investigación metafísica trascendental de la experiencia del momento y de todo esto y la verdadera libertad? Nada. Entonces, bueno, es un curso para olvidar, es para aprender algo, recordar algo y en cuanto lo tengas, más o menos, olvídalo. O sea, digo ya, pero ¿cómo la vamos a olvidar? Lo digo, sí, ahora todo esto que hemos visto, si Sí, se ha como que visto le realmente das un sentido a la construcción de la sentido, personalidad para correcto. luego, es lo que decimos, un clavo que saca otro clavo y se tiran los dos. Una concesión, como lo que decías Una tú, es una concesión. concesión de 8 horas, pero una concesión que al final en esta sociedad donde hemos sido, como decía antes, ¿no? Educados y adiestrados a estar en clases, en pupitres, ahí en la comparación, en la separación total desde la más tierna infancia, es que al final, ¿dónde vas con 30, 40, 50, 60 años desde ahí a indagar? Es que desde ahí no, pero vamos, que ya lo que A ver, decimos yo te digo siempre, que sí, se pues sí, podría, pero al final cada sí, quien, sí, o sea, ahí está también la habilidad del guía de poder ver cada caso particular y redirigir si es necesario la mente a donde corresponda, porque al final cada persona es un mundo, ¿sabes? Entonces, obviamente quien resuene con hacer ese proceso, por ejemplo, contigo, pues para ellos será lo adecuado. Quien realmente exacto, de repente vaya a indagar, pues ya te digo, lo interesante, por eso hablo de los acompañamientos individualizados que cada vez hacen más falta, porque tú vas a un retiro que es muy concreto, un fin de semana, haces una indagación y luego te vas a tu casa colgando de un hilo y no sabes cómo integrar todo eso. Por eso un acompañamiento personalizado, individualizado en el tiempo permite asentar mucho mejor todas esas bases e integrarlas sin que sea otra máscara más que se pone la persona. exacto, qué bien esto. Bueno, no sé si me equivoco, había oído hablar de Advaita y Advaita Vedanta, a ver si es correcto porque me interesa esto y no lo tengo claro. Advaita vía directa y Advaita Vedanta, Vedanta es camino, ¿no? Por lo que he Pero significa podido. el fin de los Vedas. Advaita Vedanta creo que es el fin de los Vedas, que es el fin del conocimiento. O sea, para mí no hay mucha diferencia. O sea, los caminos que yo distingo son el camino progresivo, la vía directa, que es, bueno, el camino progresivo es pues lo que hemos hablado, ¿no? Darle a Sí, la mente un objeto para centrarse, por ejemplo, ya puede ser sí, la respiración, un mantra o, pues yo qué sé, el camino budista, ¿no? Que al final, pues, perfecciona un poco el yo, lo hace un más estudio. equilibrado. Ujú. La vía directa investiga la naturaleza de ese yo ahora. Y la vía sin camino, el camino sin camino, es esa parte que suena más nihilista y más radical, en la que lo único que vas a sacar es que esto ya está hecho. No te van a decir que investigues porque ni siquiera hacen la concesión de que haya un yo que puede investigar en sí mismo, pero es verdad que el camino sin camino para mí es la vía más directa y más profunda porque no tiene ninguna concesión, pero claro, cuando realmente la mente está en el punto. Exacto, sí. Y entonces yo cuando veo gente que está ahí sentada sin concesiones, esto no, esto no, esto no, digo, ¡guau! ¡Qué habilidad!, ¿no? Porque, jolín, al final hay tantos matices, tantos colores, como decías antes, ¿no? En todo, en cada experiencia, ¿verdad? Que es como, Sí, pero al también final, existe el riesgo de perderse en esos matices y en esos colores. sí, eso es para quien lo necesite y quien esté en ese momento. Yo necesité eso mucho tiempo, un año y medio. ¿El qué necesitaste, perdona? Escuchar todos los días eso. Necesitaba escucharlo. Y Escuchar fue escuchar. esa vía radical, ¿te Bien, refieres? ay, claro, había mucho, era un techo sí, de conocimiento, de autoconocimiento, de la teoría, de todo el conocimiento ahí,
un amor por la verdad descomunal, porque eso de lo de casarse con Dios y todo eso, pues lo entiendo lo que quieres decir, realmente sé lo que quieres decir. No ha habido nunca nada más importante en mi vida que eso. Tuve el acompañamiento de una maestra viva que se llamaba Consuelo Martín y pude con ella pues dialogar muchísimo, fuimos amigas y bueno, y yo pues entendí, ¿no? Que daba igual si te casabas, si no te casabas, si tenías hijos, si no tenías hijos, pero bueno, yo solo quería eso, desde muy pequeña, ¿no? Y llegó un techo, llegó un punto donde no se estaba dando, digo, no, algo no va bien, es que algo no, esto no es, esto no va de más y más y más. Y yo entendí que sí, que ahí estaba la verdad, ¿no? En esa radicalidad, que la radicalidad no pasa por no hacer concesiones. Es decir, no eres tú menos radical por las concesiones que permites. Todo lo contrario, la radicalidad es la fuerza interna, la experiencia del momento real que estás viviendo ahí, independientemente de que haya concesiones o no. De hecho, hay alguien que puede estar en la vía directa muy radical y a lo mejor no, a lo mejor está mintiendo. A ¿Sabes ver, cómo todo el te mundo digo? hace concesiones porque cuando vas a la panadería no le dices al panadero que el pan no existe. O sea que incluso Ese, los más radicales en el día a día, no es que ellos hagan concesiones, es que dependiendo del contexto, lo que emerge es una cosa o la otra. Pero bueno, no, es no, verdad pero que yo lo he que visto, no, no emerge decirle al panadero que no existe el pan. Sin embargo, también es cierto, yo es que cojo un poco de todo, porque para mí el equilibrio está ahí también. Es cierto ahí está. que esa vía radical que no hace concesiones, por una parte, tiene el riesgo de que el yo caiga en ese nihilismo del que hablábamos antes, que es un conocimiento, que el yo se viste de albaite radical y se vuelve un fundamentalista que no sabe tener una conversación ni apreciar la belleza de una flor porque no existe ni la flor ni la belleza, Ahí. pero por otro lado, también es verdad que el no hacer concesiones al yo y no darle de comer, llega un momento en el que a base de no alimentarlo, ese yo se queda sin Muere de comer. hambre. Mm, claro, muere de hambre, muere por inanición. Si tú no estás Claro. alimentando Y es el verdad que el advaita radical mata al yo por sí, inanición. Y en ese sentido, tiene mucho sentido. claro. Entonces, a ver, aquí lo que tratamos de explicar también es que no es o sea, dogmático ni general. No, esto no es general. Cada uno en su experiencia, en su naturaleza, va a encontrar la vía de acceso, la forma, el camino o su manera, va a ir encontrando por resonancia, por comodidad, por rechazo, por lo que sea, energéticamente, va a ir encontrando qué es aquello que le hace como volver a unir, ¿no? Volver y todo eso. Entonces, no se trata de que todo el mundo haciendo esto, no. En cada mente o en cada circunstancia habrá un camino u otro o una forma de hacerlo u otro, que no es nada categórico en ese sentido, ¿no? Entonces, habrá mentes que necesiten mucho eso. De hecho, yo fui una de esas mentes y sé que hay mentes que necesitan escucharlo mucho porque es algo que todavía no se está escuchando del todo. Es como, imagínate que yo estoy en mi casa y mi madre me llama, estoy en casa de mi madre, ¿no? Y mi madre me llama desde fuera, desde el patio. Y yo estoy pues arriba en la segunda planta. Y entonces de repente mi madre me llama, Patri, Patri, ¿no? Yo pongo este ejemplo. Y yo digo, uy, creo que, no sé, parece que, no sé, yo creo que me han llamado, pero no estoy segura. Entonces mi madre, ¿qué hace? Patri, Patri, sigue llamando y sigue llamando, hasta que yo entienda que me está llamando y vaya a su encuentro. Y por otro lado, si no sé si me ha llamado o no, ¿yo qué hago? En ese momento paro mi actividad mental, paro lo que estoy haciendo, no muevo objetos y todo lo ocupo, toda la atención la ocupo en un silencio donde va a aparecer la llamada de mi madre, para ver si es verdad que me estaba llamando o no. Entonces, por Creas un la lado, disponibilidad. creas la disponibilidad para ver si eso lo estoy escuchando o no. Entonces, yo en mi caso era algo que tenía muy claro teóricamente, la mente estaba preparada y entonces yo estaba como una obsesión. O sea, no comía, no dormía, no hacía nada más que todo el tiempo escuchar la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, ¿no? Y yo lo necesité así porque no había nada más importante, pero no quiere decir que Hasta sea que la te das manera. cuenta de Habrá que si mentes, necesitas eso es porque eso no está integrado todavía.
Exactamente, no Pero estaba escuchando le hace completamente falta escuchar en y ese hace momento. falta escucharlo. Y habrá gente pues que no, que necesite pues mindfulness, silencio, yoga, la vía que sea, o sea, cada uno la manera en la que encuentre que eso resuena ahí. Bueno, aparte de todo esto. Y, ¿Y qué más me quedaba bueno, hemos visto, mira, más o menos las tres cosillas que quería. Habías comentado al principio que había una diferencia, que no la hay, por favor, estas son las concesiones que hacemos, ¿vale? Entre ser y conciencia. Me interesa profundizar ahí en No, estos realmente términos. no hay diferencia. Es lo que cada uno entiende con esos conceptos. O sea, yo creo que apuntan a lo mismo. Es lo que hablábamos del diamante que tiene distintas facetas. Y eh, hay, eh, hay reconocimientos que se dan más a través de la palabra ser, gente que resuena más con esa palabra para ir a eso, y hay gente que resuena más con la palabra conciencia. Ambas eh, pueden correr el peligro de generar una identificación aparente, porque al final el yo es lo que hace apropiarse de las cosas. Entonces, es verdad que existe la posibilidad de que el yo se identifique con la conciencia absoluta y diga yo soy conciencia absoluta, y sin embargo ese pensamiento soy la conciencia absoluta es conocido por la conciencia absoluta que no es un pensamiento y que es realmente la experiencia directa. Y el ser, en el sentido de la existencia misma, ¿no? Pues también puede generar una identificación en tanto que el ser parece estar ligado al cuerpo, ¿no? Parece ser algo que, que pueda ser como individual, ¿no? Yo soy, tú eres, el vaso es, ¿no? Como si todo tuviese una existencia particular, pero el ser al que se apunta es como la eseidad, que es el ser común a todos los seres o a todo lo que existe, que es la existencia. Sin embargo, esa eseidad o incluso esa conciencia que pueda, o sea, conciencia también a veces se entiende como lo manifestado, ¿no? O sea, yo tengo conciencia de ser, esto por ejemplo en la enseñanza de Nisargadatta, él llama la conciencia yo soy o la eseidad, él lo llama lo mismo, pero para él es la primera semilla de la ignorancia, que implica que es ya parte del terreno de la manifestación. Pero incluso el terreno de la manifestación, aunque no tenga bordes y aunque no tenga límites, es conocido por lo incognoscible. Y eso es lo que realmente es. Eso es lo que él llama lo absoluto. Entonces, diferencias depende de la interpretación que cada quien haga y depende Claro, de y cómo saber adaptar, cada maestro, entre comillas, utilice las palabras. sí, exacto, y saber adaptar cada palabra a cada diálogo o a cada conversación o la inquietud que se esté dando en Sí, ese momento. Y ya está, pues o las sea, palabras nos tienen que ayudar, no perjudicar. sí, lo interesante es que al final, independientemente de los conceptos que se usen, la mente entre en suspensión. Incluso, Bien. aunque no entre en suspensión, es verdad que es lo que es esto, pero para ver y reconocer que esto es lo que esto es, sin separación, la mente debe entrar en suspensión. Es como esa disponibilidad que hablábamos que se crea para que la verdad se imponga, ¿no? Para que la verdad deje de estar escondida a plena vista. Si uno está en relación, por ejemplo, con alguien como tú, contigo, en un uno a uno en respecto a esto, pues hay un guía, uno tiene un guía, y entonces ese guía va a ir acompañando para ese objetivo de la mente en suspensión. Es decir, el objetivo que hay en ese diálogo, en ese encuentro, es que traiga lo que traiga la persona, ponga lo que ponga la persona, se deje la mente en suspensión. Al final no es relatar más la historia ni validar mucho las cosas, ¿no?
supongo que será ese el, el objetivo, entre comillas. Sí, muy, muy entre comillas, porque realmente yo cuando tengo una sesión uno a uno, a ver, yo puedo hacerle a la persona la pregunta, ¿qué quieres trabajar en esta sesión? Simplemente la pregunta, yo no me trabajo nada, ninguna sesión ni nada, no me las preparo, porque al final luego lo que surge es lo que es lo necesario, o sea, lo que surge en esa sesión es lo que tiene que surgir. Eh, yo realmente voy sin propósito, o sea, no es ni yo me posiciono como la guía, sino que simplemente tenemos una conversación exactamente igual que la que podemos estar tú y yo teniendo ahora. Y en función de las preguntas que se hagan y en función de la mente que esté ahí delante, aparentemente, pues esto va a ir tomando una forma u otra. Pero no hay realmente un propósito, no es, yo no persigo llevar a la mente, porque en el momento en el que hay un propósito de tengo que llevar a la mente en suspensión, ya está la dualidad activa, ya no es real, no es mi propósito llevar a la mente en suspensión. Es como se abre este espacio, tú me has dicho lo que quieres trabajar o tú me preguntas o tú me cuentas lo que tú quieras y, y yo voy a hablar desde la verdad que yo veo. Si eso lleva a la mente a la suspensión, pues será fantástico y si no, pues no, pero no es el objetivo que yo tengo. O sea, Vale, yo lo que creo es que el ser se reconoce a sí mismo o la verdad se reconoce a sí misma y cuando se habla desde esa verdad, en esa verdad, o sea, cuando la verdad habla y se expresa, quien lo tenga que escuchar lo va a escuchar. Y el ser que esté lo suficientemente despierto, pues hará clic. Y el que eso no, es. quizá haga una grieta o quizá no haga nada en ese velo, ¿no? En ese muro. Pero yo Vale. realmente lo que hago es hablo desde la verdad que yo veo ahora, en la que yo lo que soy es lo que veo y lo que veo es lo que hablo. Y desde ahí lo que surja, pues también será lo que tenga que ser. Y será esto también. Esto que aparece como un diálogo, es una apariencia de un diálogo, pero en aquello es un monólogo, lo que quieres decir, ¿no? También un poco como Sí, el ser en sí mismo a través de un diálogo o a través de dos que hablan, pero viéndose a sí mismo, ¿no? O experimentando y explorando en sí mismo, no en dos, sino en uno solo. sí. Se exploran las ilusiones. Obviamente solo, o sea, cuando alguien te está hablando de un elefante rosa que tú no ves, tú lo único de lo que puedes hablar es de la ilusión del elefante rosa. Pero si aquí no hay un elefante rosa, no te va a costar nada hablar de la ausencia del elefante rosa y de cómo es despaciosa esta habitación cuando no hay un elefante rosa presente. ¿Sabes? Sí, sí, claro, eso es, qué bueno. Vale, pero cuando uno, por ejemplo, está uno solo, que no está, pues que no con un acompañamiento, con un guía o demás, ¿cuál sería, por ejemplo, la dinámica del buscador que no va a encontrar? No del no encontrador, o sea, la dinámica de aquel que busca en su día a día, en su vida cotidiana, no con el acompañamiento de un guía, sino con la conciencia de que su foco, o sea, como que su experiencia le va a guiar hacia la verdad que es en su propio vivir. Entonces, ¿cómo serían, no sé, lo que se te ocurra, que te venga? ¿Cómo es la dinámica, una dinámica de alguien que se levanta por la mañana, pues tiene su día a día y está en esa búsqueda, ¿no? Que no te voy a decir, ah, venga, tips para la liberación. No es eso lo que te quiero No, preguntar. realmente no lo sé, yo creo que, o sea, que es que realmente es ir hacia adentro, ¿no? O sea, para mí, ahí yo sí que la indagación sí que para mí es como el primer paso, indaga en la naturaleza del yo que busca, porque es cuando se indaga en la naturaleza del yo que busca y se revela que cuando tú vas, bueno, ya sabemos que la premisa de ese proceso de autoindagación es aquello que yo veo no puedo ser yo, aquello de lo que yo soy consciente no puedo ser yo, ¿no? Es decir, si yo soy, Lógicamente. lógicamente, si yo soy Sí,
consciente de un pensamiento, yo no soy ese pensamiento. Si yo soy consciente de esta emoción, yo no soy esta emoción. Ok, entonces cuando vas tirando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás de aquello que no eres consciente y cada vez eh, te desidentificas de objetos más sutiles, al final te das cuenta de que lo que tú eres no puede ser conocido con la atención y que queda ahí, queda ese vacío. Ahora, lo que yo diría es, lo más importante que puede hacer el buscador que ha reconocido ese vacío consciente, que yo llamo conciencia, porque la conciencia está vacía, no la conciencia de yo soy consciente y sé que soy consciente porque estoy viendo un objeto, no, no, sino a lo que se llama ser consciente de ser consciente, que es observar al observador y el observador en un momento dado reconoce que no se puede observar a sí mismo como un objeto porque es el sujeto de la experiencia y el sujeto solo puede ser, entonces eso es la mente en suspensión y yo lo que diría es que el buscador tenga la valentía de habitar ese vacío, de morar ese vacío, de morar en ese vacío, de hacer de ese vacío su casa. Y cuando la atención vaya hacia afuera, eh, al final la mente desarrolla la capacidad de darse cuenta de que la atención está yendo hacia afuera y que vuelva a reconducir esa atención a su fuente y pueda descansar en su fuente, porque ese es su refugio y desde ahí es de donde lo que anhela va a emerger, profundizando en ese vacío. No solo Maravilloso. conociéndolo como un destello, sino quedándose a vivir en él. Es muy importante esto que ha dicho Laura, es muy importante. O sea, el matiz este, claro, es el origen de esta explicación, ¿no? La explicación entre comillas, que no podemos, no somos eso que vemos. Si algo lo puedo tocar, no soy. Si algo lo puedo explicar, no lo soy, porque lo estoy sacando fuera de mí. Si yo veo algo o describo algo, observo algo, es porque estoy separado de eso. Entonces, lo que es no puede dejar de ser para ser visto a sí mismo. O sea, que esto es de una lógica tan aplastante que yo insisto mucho en que esto sea visto, porque es algo que es muy fácil de ver y que da mucha amplitud, genera mucha disponibilidad, esto que acaba de explicar Laura, pero muchísima. Es lógico, es como, digamos, racional, matemático, no es algo que es accesible para la razón. Es experiencia directa, lo ves. Si yo Esto veo el es, vaso, no lo puedo ser el ves. vaso. Ojo, esto es ilusorio, porque esto, si tú dices yo no soy este pensamiento y te desidentificas del pensamiento, eso es porque estás investigando la naturaleza del sujeto. Pero la no dualidad va más allá de eso. Esto lo que estamos hablando es como la dualidad iluminada, ¿no? En la que te das cuenta de que no eres el cuerpo, de que no eres la mente, eres eso que observa, ¿no? Pero luego hay que profundizar en la naturaleza del objeto, porque para ver si es diferente a la naturaleza del sujeto realmente y ver si realmente existe una separación entre el sujeto y el objeto. Está bonita, pero de nuevo también es de cajón. O sea, es decir, si tú al final estás haciendo, es como una sala de los espejos. Si tú estás observando, tú quieres conocerte a ti mismo. Bueno, el autoconocimiento, porque todo empieza por ahí, ¿no? Conócete a ti mismo, básicamente. Entonces empieza uno a ver, ah, mira, esta es la persona. Ah, mira, esto, el testigo que se da cuenta de la cosa. Ah, pero es que el testigo tiene el observador que observa el testigo de la cosa, de la persona, y al final tienes que ir haciendo este gesto fractal tantas veces, hasta que te las gastas todas, se te acaban todas y no hay donde mirar, no hay más donde mirar, ni al observador, ni al testigo, ni al otro, ni al Dios, ni al de más allá, ni al iluminado, ni a nada, porque te quedas sin recursos, te quedas sin nada más a lo que agarrarte para decir, ahora es esto, ahora es lo otro, ¿no? Pues hacer este ejercicio fractal tantas veces como uno quiera. El testigo uno, el testigo 2, el testigo 3, el 4, el 5, venga, ¿cuántos hay? ¿Dónde acabas con eso? ¿Dónde lo terminas? Porque llegará un momento de silencio, llegará un momento de silencio si hay una práctica constante, comprometida y que, como decía mi amiga Consuelo Martín, que te va la vida en eso, te va la vida en eso. Es una expresión de ella muy, muy bonita porque es que nos va la vida en eso. Que la vida no aparece aquí como una película para que tú te compres
una casa, te cases y hagas una colección de algo y luego pues te reproduces y mueres. Me imagino que el universo, la naturaleza ha creado esta criatura, pues no lo sabemos. Yo no sé para qué, pero me imagino que, bueno, pues que tiene como más, me hace más sentido, quiero decir, ¿no? El dedicar la vida, toda la vida, como Laura y como muchos seres que nuestra vida está en eso. O sea, nos va la vida, nos va en eso más que ninguna otra cosa. Sí, en reconocer la verdad. Es que al final todo el mundo quiere la verdad, nadie quiere la mentira. Y la ilusión cae por sí sola. Si es que al final la ilusión no se sostiene. Pero lo que buscamos en el fondo es la plenitud, es la paz reales, las que no dependen de las circunstancias. Y por encima de todo yo diría incluso la verdad. Porque si esa plenitud fuera ilusoria, llegaría a un punto en el que tampoco nos satisfacería realmente. Lo único que nos satisface es la verdad en todas sus facetas. Qué bueno, Jolín, pues con esta frase tuya nos quedamos para la próxima, porque bueno, me encantará que haya una próxima, lo he disfrutado muchísimo y bueno, tenía tantas ganas de hablar contigo que es verdad que he intervenido mucho, pero bueno, ya la No, gente... esto es una conversación, si es Ya lo lo que sé, es. pero pero bueno, de esta quiero que la gente también vaya pues a mirar a lo que Laura comparte, que para eso es también, para poner el altavoz a lo que ella hace y tener esta excusa de encontrarnos para, bueno, pues para que haya pues, un enlace, ¿no? Hasta ella y que seguiremos compartiendo. Será un placer enorme. Bueno, pues Gracias. Bueno, entiendo que Carlos no tiene ninguna pregunta, porque ya que ha estado con nosotras todo este tiempo, si tiene una pregunta, a mí sí me gustaría escucharle. claro que sí. A ver dónde está el vídeo. Aquí está. Hola, muy buenas. Hola, Carlos. Hola. Buenas noches. Pues la verdad es que pregunta, en realidad no tengo. Os he escuchado con mucha atención. Me ha parecido muy interesante todo lo comentado, porque no conocía, Laura creo que no conocía. Por Entonces, eso está aquí, para que la conozcáis. sí, 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 claro, tiene una lógica aplastante, ¿no? Lo que pasa que, claro, eh, es una práctica diaria de estar muy metido en tu propio ser, en lo que realmente eres, como muy bien dice, el desactivar un poco tu yo, ¿no? Y se te caen por encima todos los estamentos hasta entonces creados, todos los sistemas de creencias, y es una labor muy importante, ¿no? Como dice nuestro amigo Emilio, el dejar ese pequeño yo para vivir, hacer una vida identificado con el yo superior, ¿no? Y eso de la no dualidad me suena mucho, sí, me suena mucho. Realmente en la no Entonces, dualidad ni siquiera hay yo superior. ya, sí, sí, sí. Y sí es verdad que lo que dices tú de la práctica, o sea, al principio parece una práctica, pero a medida que tú vas reconociendo ese vacío, ¿no? Eso que hablábamos antes, ¿no? Hay un momento en el que ya no puedes posar la identidad en nada porque te das cuenta de que todo aquello de lo que tú eres consciente no puedes ser tú. Entonces, como que cuando realmente el sujeto se reconoce a sí mismo y se reconoce a sí mismo solo siendo lo que ya es, te das cuenta de que cualquier intento de morar en el ser, habitar el ser o practicar el morar en el ser, surge de la creencia errónea de creer que no eres eso y que tienes que practicar ser eso. Pero si yo te digo, ponte de pie y da un paso hacia ti mismo, tú no vas a poder hacerlo. No es algo que tengas que practicar. Si yo te digo, eres consciente y tú me dices sí, yo te diré, ¿qué esfuerzo necesitas hacer para ser consciente ahora? Ninguno. Realmente esta práctica, entre comillas, es más un soltar el esfuerzo de sostener la identidad que venimos sosteniendo. Es dejar que la atención repose en su fuente, en lugar de hacer el esfuerzo de mirar hacia afuera y de estar todo el rato como perdida y absorta en los objetos del mundo. O sea, realmente la vía directa es
totalmente sin esfuerzo. No sé quién decía que en la vía directa hasta parpadear es demasiado, porque ya parpadear significa hacer un pequeño esfuerzo Claro. y para ser o para ser consciente no necesitas hacer ningún esfuerzo. Tú eres ahora, eres consciente ahora, cualquier esfuerzo es para no ser lo que ya eres. Entonces es más un Sí, sí, reposo en el no esfuerzo de ser y sí, sí, un sí, de algún, traer a la mente a ese no esfuerzo, en todo caso. sí, sí. Pero eso te conlleva igual tener que desaprender de todo lo aprendido, ¿no? O sea, nos han educado desde niños a llevar el mismo sistema, la educación que nos han metido, los padres lo que nos han dicho, en fin, igual es todo un reseteo total y volver otra vez a... Eso es el reseteo, total, es tocar el botón Reset. Sí, 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 sí. para volver a ese vacío que ya es. Pues muy bien. Ahora ya te conozco ahora, ya he oído que tienes un canal en YouTube, ¿no? Que Sí, da... Y ya luego lo me comparto. muevo más por Instagram últimamente, pero sí que quiero volver a está, YouTube con vídeos un poco más largos que los que se pueden ajá. compartir en Instagram. Pero bueno, actualmente estoy más en Instagram. Pues ha sido un auténtico placer escucharte. Sí. Igualmente, Carlos. Bueno, pues nada, Laura, que lo dicho, que ojalá que, bueno, que me quedaba una cosa también por compartir, que ir hacia adentro no se vuelva a convertir los objetos del interior en nuevos objetos. Porque a veces cuando vamos al interior encontramos nuevos objetos. Ahora mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, estados alterados de conciencia, el silencio de la meditación, y al final empezamos a crear muchos más objetos llamados ahora el interior, ¿no? Entonces también hay objetos, muchos objetos ahí cuando nos hacemos, Por eso la entre comillas, frase, por eso la frase de aquello de lo que soy consciente no es lo que soy. eso es. Se Con eso, aplica a todos los objetos, hasta los más sutiles, hasta la respiración, hasta la contracción que te da en el riñón izquierdo si ya tienes la propiocepción desarrollada como para identificarla. Tampoco eres eso. tampoco eso. Y eso es la clave. Si te parece, en un próximo encuentro vamos a profundizar en esto, aunque estemos otra hora y media más, en esto que es la clave. O sea, es que de verdad me parece muy importante, fíjate. Y si pudiéramos darle más trasfondo ahí, más diálogo, más y más, pues yo feliz. Me gusta mucho la idea, si te parece. Vamos hablando, claro que sí.